Continuamos con la bolilla número 5 de Derecho Tributario Material. Vamos a analizar en este caso los modos de extinción de la obligación tributaria previstos básicamente en el artículo número 28 y siguientes del Código Tributario. Voy a leer el 28 para comenzar a analizar el tema. Dice el artículo 28, modos de extinción de la obligación tributaria. La obligación tributaria puede extinguirse por pago, compensación, confusión, remisión o prescripción. O sea, este artículo 28 nos identifica 5 formas distintas, 5 modos de extinción de la obligación tributaria. Algunos de esos modos de extinción van a satisfacer al acreedor en el entendido de que se cobrará de la deuda existente, y en otros casos veremos que no hay satisfacción del acreedor en el entendido de que terminará sin cobrar la deuda tributaria. En primer lugar, vamos a analizar el pago previsto en el artículo 29. Dice el artículo 29, el pago debe ser efectuado por los contribuyentes o por los responsables. Si fuera realizado por un tercero extraño a la obligación tributaria, quedará subrogado en cuanto al derecho de crédito. Analicemos entonces las características del pago a nivel del derecho tributario. Lo primero, y como el sentido común indica, es una entrega, o estamos frente a una entrega de una suma de dinero que cancela la obligación tributaria. Suma de dinero en efectivo o por intermedio de los mecanismos de dinero reconocidos por la normativa, ¿no? O sea, ya sea a partir de títulos valores o de dinero electrónico o algún mecanismo dinerario reconocido por la normativa nacional. ¿Cuáles son los caracteres que tiene, decíamos, el pago a nivel del derecho tributario? En primer lugar, se admite el pago por terceros. Por lo tanto, si un tercero, una persona ajena a la relación jurídico-tributaria, aparece en la administración tributaria a pagar una obligación tributaria que no es de él y que es de un tercero, ese pago se admite, se entiende válido y se subroga al acreedor. O sea, el acreedor pasa a estar desplazado, digamos, de esa relación, y el reclamo, en este caso por el pago equivocado o por el pago de un tercero, tendrá que hacerlo el sujeto que pagó frente al deudor original. El acreedor, en otras palabras, cobra, satisface su derecho y se separa de esa relación. En segundo lugar, otra característica es el de los pagos anticipados. Los anticipos, como se conocen comúnmente, son obligaciones tributarias, o sea, son pagos que corresponden a obligaciones tributarias, pero que tienen la particularidad de que se abonan frente a un hecho generador que todavía no se configuró. O sea, yo estoy adelantando pagos, pagando por un monto de dinero que va a surgir de un hecho generador que se configurará, por ejemplo, al final del ejercicio. Los anticipos que se hacen cada 2 meses, bimensuales, por ejemplo, tienen esta característica. Yo anticipo a cuenta de un hecho generador futuro y voy adelantando el pago del monto que allí se estipulará. La característica de los pagos anticipados es que son obligaciones tributarias, decíamos, sometidas a una condición resolutoria. La condición resolutoria en este caso es la configuración o no del hecho generador. ¿Por qué digo esto? Porque si se configura el hecho generador, se imputarán los pagos realizados o los anticipos realizados a ese hecho generador, y si no se configura el hecho generador, o se configura por menos de lo que se aportó o se anticipó, en este caso corresponderá entonces la devolución al contribuyente del monto de dinero abonado. Por eso se le llama condición resolutoria, que son pagos sometidos a condición resolutoria. En tercer lugar, tenemos los regímenes de facilidades, o la posibilidad de que el contribuyente pague su obligación tributaria por intermedio de un convenio de facilidades. Está previsto en el Código Tributario que estos convenios tienen como máximo 36 cuotas y que generan intereses. ¿Sí? Esto es bastante importante, no confundamos aquí el concepto de intereses con el concepto de multas y recargos. La multa y recargo aparece en escena cuando el contribuyente no paga el tributo en tiempo y forma. Allí acaece una infracción que se llama mora, y la mora tiene como consecuencia
una multa, dependiendo del momento en el cual yo abono el tributo, y recargos que se irán generando por cada día de atraso. Aquí es distinto, los intereses tienen naturaleza indemnizatoria en el entendido de que buscan indemnizar al Estado por los 36 meses, en este caso, si utilizamos un ejemplo de un convenio de 36 cuotas, en los cuales el Estado no dispuso del dinero del contribuyente. ¿Sí? O sea, los convenios generan intereses acorde a la cantidad de cuotas en las que el contribuyente abone la obligación tributaria, ¿verdad? En cuarto lugar tenemos la imputación a la paga, que es la hipótesis en la cual, o la posibilidad en la cual el contribuyente abona parcialmente el pago del tributo, o sea, tiene una deuda tributaria, pero la paga parcialmente, no paga el total. Bueno, aquí hay como dos regímenes, dependiendo de si el contribuyente tiene o no tiene convenio de pago. Allí se identificará que en un caso se imputa la paga a la deuda principal y en otro caso se imputa la paga a los accesorios. Esto cambia un poco el cálculo de la deuda en general, o de la obligación tributaria en general, pero lo trascendente en este punto es que se admite a nivel del derecho tributario el pago parcial en este caso. Bien, en segundo lugar, vamos a tener como modo de extensión de la obligación tributaria la compensación que está prevista en el artículo 35. Voy a leer el artículo 35 para, como siempre, después analizarlo. Dice el artículo 35, compensación. Son compensables de oficio o a petición de parte los créditos del sujeto pasivo relativos a tributos, intereses o sanciones reconocidos en vía administrativa o jurisdiccional con las deudas tributarias liquidadas por aquel o con las determinadas de oficio referentes a periodos no prescriptos, comenzando por los más antiguos y aunque provengan de distintos tributos, siempre que el sujeto activo de estos sea el mismo. A efectos del cálculo de intereses o recargos, se considerará que el pago de los créditos a favor del Estado se efectuó en el momento en que se hizo exigible el crédito contra el Estado que se compensa. Bien, ¿qué es la compensación entonces? Bueno, es la hipótesis en la cual el sujeto activo es a la vez sujeto pasivo. O sea, tiene el derecho de cobrar una obligación tributaria, pero a su vez le está adeudando al contribuyente un crédito que el contribuyente ha tenido por otro tributo recaudado ante la misma oficina. O sea, lo que se busca aquí es compensar, es que la deuda tributaria que el contribuyente mantiene la pueda compensar con el crédito tributario que tiene frente a ese organismo. Aquí hay varios requisitos que son exigibles para que opere la compensación. O sea, vamos a necesitar que estos requisitos se cumplan para que la compensación pueda producirse y por lo tanto se extinga la obligación tributaria. En primer lugar, el crédito contra el Estado debe ser líquido y exigible. Aquí, ¿qué significa líquido? Bueno, que esté identificado específicamente cuánto de crédito tengo frente a la administración tributaria. ¿Sí? La suma no puede ser una suma genérica, o bueno, tengo crédito, o interpreto que tengo un crédito, bueno, no. Tiene que estar liquidado, tiene que ser líquido. Y tiene que ser exigible en el entendido de que yo debo estar habilitado para solicitar ese crédito, porque ya está reconocido y porque ya estoy en condiciones de hacerme con él. ¿Sí? O sea, si en todo caso, poniendo el ejemplo de un impuesto de liquidación anual que sea o que requiera anticipos, supongamos que si yo estoy en el primer bimestre y realizo un anticipo excesivo porque me equivoco en el monto a anticipar, en vez de anticipar 500 pesos, me equivoco y anticipo 5.000 pesos, bueno, lo que ocurrirá es que voy a tener dinero a favor o crédito a la hora de la liquidación de ese tributo. Si ese error se arrastra y se mantiene, digamos, durante toda la liquidación en ese ejercicio, lo que ocurre es que ese tributo o ese crédito, perdón, será exigible, ese monto de dinero que pague de más, cuando presente mi declaración jurada y se me reconozca ese crédito y ya esté en condiciones de cobrarlo. ¿Sí? Este es el concepto de líquido y exigible que la normativa exige. En segundo lugar,
El crédito debe estar reconocido en vía administrativa o judicial. Esto significa, viene un poco vinculado con lo anterior, o sea, o yo ya inicié un trámite a nivel administrativo y me reconocieron efectivamente el, el crédito que tengo, o digamos, judicializado el tema, el Poder Judicial dictó una sentencia en donde me da la razón respecto del crédito que tengo respecto a un tributo en particular. Entonces allí hay un reconocimiento administrativo o judicial del crédito. En tercer lugar, estamos o tenemos que estar frente a idénticos sujeto activo y pasivo. O sea, los que se deben entre sí deben ser los mismos, en el entendido del organismo público, del sujeto activo y del sujeto pasivo, en este caso, que reclama el crédito. Debemos estar frente a distintos sujetos, no frente a sujetos distintos, frente a idénticos sujetos, perdón, y no frente a sujetos distintos. ¿Ok? En cuarto lugar, los créditos de naturaleza tributaria, o deben ser créditos de naturaleza tributaria. Esto también es trascendente, o sea, lo que se compensa es siempre créditos, o son siempre créditos de naturaleza tributaria, no pueden ser de otra naturaleza, por ejemplo, de naturaleza civil o de naturaleza laboral. ¿Sí? Si existiese un caso en donde la administración tributaria tiene una deuda para con una empresa por un contrato civil o con algún funcionario respecto de algún rubro laboral, no puede utilizar esa empresa o ese funcionario esos rubros adeudados como mecanismos para pagar sus obligaciones tributarias. ¿Por qué? Porque esas deudas, en este caso, no tienen naturaleza tributaria. ¿Sí? Lo que se compensa es tributo contra tributo. ¿Sí? En quinto lugar, ambos créditos no deben estar prescriptos. Esto significa que deben ser exigibles, está vinculado con el primer punto, y no debe haber operado una prescripción respecto de la obligación tributaria. Lo que nos dice el artículo 35 en el inciso final es que la compensación opera desde la exigibilidad del crédito contra el Estado. O sea, desde el momento en que es exigible el crédito, a partir de allí empieza a correr la compensación, que después vamos a analizar más adelante cuando veamos la repetición de pago, que es la posibilidad de solicitar esta devolución, que tiene algunos plazos previstos en la normativa tributaria que debemos considerar. En tercer lugar, vamos a hablar de la extinción de la obligación tributaria por la vía de la confusión, que es lo previsto en el artículo 36. El artículo 36 establece confusión. La confusión se opera cuando el sujeto activo de la relación tributaria queda colocado en la situación del deudor como consecuencia de la transmisión de bienes o derechos objeto del tributo. Bueno, es una hipótesis bastante sencilla esta en realidad de entender. ¿Por qué? Porque es un caso en donde el sujeto activo y el sujeto pasivo se confunden en un solo sujeto. Por ejemplo, yo les pongo allí, una intendencia adquiere un bien que tiene una deuda de contribución inmobiliaria o que tiene una deuda de otros tributos departamentales. Bueno, allí el sujeto activo y el sujeto pasivo se confunden, son uno solo y se extingue la obligación tributaria. En el artículo 37 tenemos prevista la remisión y dice, la obligación tributaria de pago solo puede ser remitida por ley. Los intereses y las sanciones pueden ser reducidos o condonados por resolución administrativa en la forma y condiciones en que la ley establezca. Aquí decíamos que el artículo 37 lo que prevé es básicamente el perdón de la deuda por parte de la administración tributaria o del Estado, ¿no? Frente a una determinada situación, se perdona la obligación tributaria. Algunos requisitos que debe reunir la remisión para estar ajustada a derecho, principalmente ajustada a los principios del derecho tributario y a las disposiciones constitucionales. En primer lugar, el principio de legalidad debe estar establecida por ley. Aquí recordemos que la administración tributaria lo que hace es controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, pero no tiene facultades para disponer o para decidir cuál es la cantidad de dinero que
va a estar o no en las arcas del Estado. Eso es una definición que se toma en la ley, que toma el Poder Legislativo. Por lo tanto, el perdón de una deuda, y en este caso renunciar a ese monto de dinero, es una definición que debe tomarse desde la ley. En segundo lugar, el principio de igualdad. Decíamos que yo perdono a un sujeto porque merece ser perdonado, o sea, le doy un tratamiento desigual porque hay una situación de desigualdad que el Estado tiene que atender. Y después la particularidad que nos habla la frase final del artículo, de la posibilidad, dice el artículo, de que los intereses y las sanciones puedan ser reducidos o condonados por resolución administrativa en la forma y condiciones que la ley establezca. Acá, después lo vamos a analizar en el artículo 94, existe una posición del código, una posibilidad que establece el código de que la administración tributaria perdone multas y recargos por mora en dos escenarios distintos, en escenarios en donde el contribuyente sea buen pagador y en otro escenario en donde el contribuyente haya sido víctima de algún delito. Acá vamos a analizarlo posteriormente en la sesión en la cual estudiemos el tema de las infracciones tributarias. Bueno, la última de los modos de extinción de la obligación tributaria, y no menos importante, por decir de alguna manera, tal vez el más importante de todos en su conceptualización, es la prescripción, ¿sí? La prescripción, a nivel del derecho tributario, implica el transcurso de un periodo de tiempo sin que un acreedor, o sea, aquel sujeto al cual le deben dinero, ejecute o tome acciones para cobrar la deuda que tienen para con él. ¿Sí? O sea, nosotros la prescripción debemos concebirla como un castigo, si es así que podría llamarse, en realidad es simplemente para que lo entendamos, es un castigo o una carga que se pone sobre el acreedor del tributo. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que el derecho lo que hace es interpretar que si durante un determinado lapso de tiempo vos no fuiste a cobrar la deuda que alguien tenía para contigo, bueno, esa deuda va perdiendo intensidad, va perdiendo interés y lógicamente no puede mantenerse durante toda la vida. El fundamento de la prescripción es el principio de seguridad jurídica, que analizamos en alguna sesión anterior, en donde dijimos que la seguridad jurídica es básicamente ser consciente de las consecuencias de los actos que uno realiza o de los actos jurídicos o hechos jurídicos que uno toma o considera, ¿no? Esto se entiende que están regulados en los artículos 7 y 72 de la Constitución. Entonces, la conclusión, para entenderlo, sería, bueno, hacete cargo de las consecuencias de tus actos. Si alguien tiene una deuda para contigo y tú tenés los instrumentos legales, los instrumentos judiciales como para cobrarte y no los utilizás, bueno, no podés mantener ese derecho durante toda la vida, sino que hay un plazo razonable para que puedas utilizarlo. ¿Por qué? Porque desde el otro lado, desde el lado del deudor, también hay una planificación que tiene un horizonte temporal, ¿sí? Entonces, acá hay dos posiciones respecto a la prescripción a nivel del derecho tributario. La primera es que la prescripción del Código Tributario es la misma prescripción que está consagrada en el Código Civil. O sea, el instituto de la prescripción no es un invento del derecho tributario, sino que ya existe a nivel del derecho civil, y tanto la DGI como el BPS y el TCA se inclinan por considerar, interpretar que el Código Tributario lo que hace es reconocer la prescripción que ya está prevista en el Código Civil y regular sus plazos de manera distinta, pero que en realidad el instituto, los conceptos son los mismos. La doctrina tributaria entiende que la prescripción tributaria es otra prescripción, es una prescripción distinta y que tiene otras consecuencias que, por ejemplo, ahora vamos a analizar, implican la desaparición o la extinción de la obligación tributaria.
Antes de pasar a los plazos de la prescripción a nivel del Código Tributario, me interesa profundizar esto simplemente como concepto para que lo tengan. O sea, la distinción en este caso entre la posición de la Administración Tributaria respecto de la consideración de la prescripción como un instituto que proviene del derecho civil y la conceptualización de la doctrina tributaria como un instituto de la prescripción que es propio del derecho tributario y que tiene cuestiones propias, tiene una diferencia, o en realidad tiene una consecuencia importante. O sea, para el Código Civil, la prescripción opera sobre la acción judicial que puede desarrollar o que puede llevar adelante el acreedor frente al deudor. O sea, ustedes tienen una deuda para conmigo, yo tengo herramientas procesales para cobrarme de esa deuda, y lo que ocurre cuando prescribe esa obligación es que yo pierdo las herramientas para ejecutar forzadamente esa deuda. ¿Qué ocurre? Que pierdo la posibilidad de hacerle juicio, pero que en realidad la deuda existe. O sea, ustedes me siguen debiendo ese monto, pero yo pierdo la posibilidad de ejecutar judicialmente o forzadamente esa obligación. ¿Cuál es la diferencia con lo que interpreta parte de la doctrina tributaria? Bueno, la diferencia está en que ellos interpretan que cuando la prescripción opera a nivel del derecho tributario, se extinguen las herramientas, la posibilidad de accionar judicialmente, pero también se extingue la deuda principal. O sea, se extingue el fondo de la relación y también, por ende, los procesos jurisdiccionales para cobrarse. O sea, en otras palabras, no hay más deuda, por lo tanto, obviamente no hay más juicio posible para hacer por algo que ya no existe, ya desapareció. La consecuencia, la diferencia acá es relevante respecto de qué pasa cuando uno paga una obligación tributaria que está prescrita. Para la administración tributaria, en la interpretación del Código Civil, uno paga lo que sigue existiendo, por lo tanto, paga una deuda que tiene y paga bien. En cambio, para la doctrina tributaria, en este caso, uno paga algo que ya no existe más. O sea, yo ya no debo más ese dinero porque operó la prescripción y porque la obligación tributaria se extinguió. Por lo tanto, la administración tributaria, al recibir un dinero sobre algo que ya no existe más, debería devolverme el monto. Esta es una opinión o son opiniones que generan diferencias respecto de estos puntos. Son discusiones doctrinarias, como decíamos, pero bueno, en el caso planteado, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por lo general ha tendido a darle la razón a la administración tributaria en el entendido de que si se paga una obligación tributaria prescrita, se paga algo que ya existe, que está reconocido, pero que no tiene posibilidad de ejecución judicial. Por lo tanto, se paga bien y no hay obligación de devolver el monto pagado por concepto de una obligación tributaria prescrita. Bien, entonces, vamos a analizar el régimen de prescripción en el Código Tributario, que está previsto en el artículo 38. Dice el artículo 38. El derecho al cobro de los tributos prescribirá a los 5 años contados a partir de la terminación del año civil en que se produjo el hecho grabado. Para los impuestos de carácter anual que gravan ingresos o utilidades, se entenderá que el hecho grabado se produce al cierre del ejercicio económico. Primer inciso, entonces, para analizarlo. Dos conceptos a considerar, el plazo y el cómputo. El plazo de prescripción es de 5 años como regla general, y el cómputo del plazo es que ese plazo de prescripción empieza a contar a partir de la finalización del año civil en el cual se configuró el hecho generador. Por lo tanto, si el hecho generador se configura el 31 de diciembre, la finalización del año civil es el 31 de diciembre y empezaré a contar el plazo a partir del 1 de enero. En otro ejemplo, supongamos que se vende un servicio y por ende nace el hecho generador para el pago del IVA. El hecho generador, supongamos que se configura el 10 de marzo,
lo que ocurre allí es que yo me tendré que ir a la finalización del año civil, que es el 31 de diciembre, y empezaré a contar a partir del 1 de enero del año siguiente. ¿Sí? Esta regla es importante comprenderla porque yo necesito identificar dos momentos. El momento de configuración del hecho generador, irme hacia la finalización del año civil y empezar a contar en el nuevo año a partir del 1 de enero. El inciso 2 establece que el término de prescripción se ampliará a 10 años cuando el contribuyente o responsable haya incurrido en defraudación, no cumpla con las obligaciones de inscribirse, de denunciar el acaecimiento del hecho generador, de presentar las declaraciones y en los casos en que el tributo se determine por el organismo recaudador, cuando éste no tuvo conocimiento del hecho. ¿Qué nos dice el inciso 2? Nos dice que el plazo de prescripción de 5 años puede elevarse a 10 años cuando, en primer lugar, el contribuyente cometa defraudación sobre la obligación tributaria que se pretenda hacer prescribir. En segundo lugar, cuando no haya presentado las declaraciones juradas correspondientes. En tercer lugar, cuando el contribuyente no se haya inscrito en los registros correspondientes. En cuarto lugar, cuando haya omisión de denunciar el hecho generador, en este caso está vinculado un poco con el punto anterior. Y en quinto lugar, cuando la administración liquide, sea la que liquide el tributo, por la propia definición del tributo en sí, y no tuvo conocimiento de la situación que dio origen a la deuda en este caso. La mayoría de estas 5 causales de elevación de la prescripción, salvo la primera, básicamente, en realidad la primera también, pero básicamente responden a que la administración no conocía la deuda. Entonces, al no conocer que alguien me está debiendo y en la forma en la que me está debiendo, o en todo caso haber sido engañado, como es el primer punto en el caso de la defraudación, lo que hace el derecho es reconocerle 5 años más a la administración para que pueda ejecutar acciones o ir en busca del cobro de la deuda tributaria. Entonces, para hacerlo bien simple, bueno, vos tenés 5 años para reclamar la deuda, pero si lo que ocurre es que me podés justificar, dice el derecho, algún mecanismo, alguna causal de estas en donde en realidad vos no tomaste conocimiento de la deuda, te voy a dar 5 años más para que puedas reclamarle al contribuyente el pago de su obligación tributaria. Respecto de los intereses, recargos y sanciones, el plazo es el mismo que el de la obligación principal. Recordemos que nosotros estamos planteando acá la prescripción de la obligación, por ejemplo, del pago del IRPF, pero si existiesen multas y recargos por el pago de ese IRPF, el plazo de prescripción de las multas y recargos es el mismo que el de la obligación principal, 5 o 10 años. El cómputo va a ser diferente, porque en realidad el cómputo de los intereses, recargos y sanciones se realiza a partir de la finalización del año civil, en el cual se produjeron estas sanciones o se generaron estos recargos. Entonces ahí tengo que fijarme bien en qué momento se configuró la infracción, en este caso si fuese una infracción de mora, en el ejemplo planteado, que genera las multas y los recargos, debo fijarme en qué momento se configuró, en qué momento yo debí pagar y no pagué el tributo, y bueno, me voy hasta el 31 de diciembre, que es la finalización del año civil, y al día siguiente, que es el 1 de enero, empiezo a contar el plazo de prescripción de las obligaciones accesorias, en este caso intereses, recargos y sanciones. El plazo, para resumir, el plazo de 5 o 10 años es el mismo que el de la obligación principal, pero el cómputo puede ser distinto en el entendido de que yo tengo que estar, en un caso, el de la obligación principal, a la configuración del hecho generador, a la fecha de configuración del hecho generador, y en el caso de los intereses, recargos y sanciones, tengo que estar a la fecha en la cual se generaron. A partir de allí, la regla en realidad en ambos casos es igual, que empieza a computarse a partir de la finalización del año civil. Bueno, 2 conceptos importantes para tener en consideración a la hora de analizar la prescripción. Este plazo de 5 o 10 años puede en el medio tener
algunas, o pueden darse algunas situaciones que tienen efectos jurídicos o consecuencias jurídicas. Pueden darse causales o situaciones que interrumpan la prescripción, o pueden darse situaciones que suspendan la prescripción. La interrupción de la prescripción implica, para ser bien simple en la conceptualización, el reseteo del plazo de prescripción. O sea, hay algo que ocurre entre medio de esos 5 o 10 años que vuelve a cero el plazo de prescripción, que obliga a que se reabra un nuevo plazo que será de 5 años de prescripción. El caso de la suspensión es distinto, porque lo que ocurre allí es que en el lapso de 5 o 10 años ocurre algo que congela el plazo de prescripción. O sea, se detiene el plazo hasta que se resuelva el acto suspensivo y después se vuelve a retomar el cómputo de la prescripción tomando en consideración el plazo que ya pasó. Entonces vamos a analizarlo para que nos quede más claro. ¿Cuáles son las causales de interrupción que prevé el artículo 39 del Código Tributario? Bueno, el artículo 39, remito a su lectura, yo voy en este caso voy a ir directo a la explicación de las causales. Dice el artículo 39 que si ocurre alguna de estas situaciones que vamos a analizar ahora, el plazo de prescripción se vuelve a abrir, o sea, se resetea y se abre. ¿Sí? Se abre de vuelta el plazo de 5 años. Lo primero, la notificación del acta final de inspección. La segunda es la notificación del acto de determinación. En tercer lugar tenemos el pago, la consignación total o parcial. Después tenemos el reconocimiento expreso o tácito de la deuda y el emplazamiento judicial. Antes de analizar cada una de ellas, un concepto. Nosotros veníamos de decir que la prescripción en realidad es una suerte de castigo al acreedor porque no tomó acciones para cobrarse de la deuda que un contribuyente o que una persona tenía para con él. ¿Qué es lo que prevé el artículo 39? Dice, bueno, acá vos en realidad estás tomando alguna acción, estás yendo hacia la búsqueda de esa deuda, entonces yo lo que voy a hacer es, dice el derecho tributario, abrirte de nuevo el plazo de prescripción. O sea, ya no hay, la hipótesis inicial de la prescripción ya no se está dando, porque en realidad la persona está intentando cobrar su deuda. Entonces se le abre un nuevo plazo de 5 años. La notificación del acta final de inspección es la primera de ellas. La administración define la posibilidad de realizar una inspección a determinado contribuyente. Cuando realiza la inspección a ese contribuyente, realiza la inspección física en el local, en la empresa, y al final de ese proceso de inspección, lo que ocurre es que dicta un acta final de inspección, o sea, es un cierre de la etapa inspectiva. El cierre, por lo general, de esa etapa inspectiva no se da en el lugar físico o cuando termina la inspección en el local o en la empresa, sino que se da en oficina de la Administración Tributaria cuando se cierra el proceso. ¿Por qué? Porque, bueno, se puede pedir más documentación, más aclaraciones sobre algunos puntos que surgieron en la inspección física en el momento en el que se estuvo en la empresa. Entonces, el acta final de inspección es posterior, por lo general, a el momento de la inspección en sí. Bueno, cuando se dicta esa acta final de inspección y se notifica al contribuyente, a partir de allí se interrumpe el proceso de prescripción, el plazo de prescripción, y vuelve a cero el plazo y se vuelve a reabrir un nuevo plazo de 5 años. La segunda hipótesis es la notificación del acto de determinación. Entonces, en el ejemplo planteado, hay una instancia de inspección, se dicta, por ejemplo, un acta final de inspección, pasamos a una segunda etapa en donde la Administración Tributaria comenzará una determinación respecto del contribuyente por alguna diferencia que pudiese haber surgido en esa inspección tributaria que se realizó, y al final de ese proceso de determinación tributaria se dicta un acto de determinación. O
sea, el acto de determinación ya implica el fin de ese proceso de liquidación en donde se identifica si efectivamente el contribuyente tiene deuda y qué deuda es la que tiene, por qué periodo, si tiene multas y recargos, en qué concepto o en qué cantidades, si cometió otras infracciones también se identifican allí. Entonces, bueno, cuando se le notifica el acto de determinación, se interrumpe la prescripción. De nuevo, se vuelve a abrir un plazo de 5 años para que la administración pueda reclamarle el tributo. En tercer lugar, tenemos el pago de la consignación total o parcial. Y aquí es un tema, o sea, ¿qué hace el contribuyente? Y bueno, paga. Si paga la totalidad, por supuesto, pasaríamos a la hipótesis de extinción de la obligación tributaria por el pago, ¿no? Que vimos anteriormente, pero si supongamos que hace un pago parcial, paga un anticipo, bueno, lo que ocurre allí es que está reconociendo básicamente la deuda y por ende el pago parcial reabre, interrumpe la prescripción y vuelve el plazo a cero, dándole 5 años más a la administración para reclamar el tributo. Posteriormente tenemos el reconocimiento expreso o tácito de la deuda. O sea, expresamente el contribuyente reconoce la obligación tributaria deudada o tácitamente, aquí es un poco más polémico, porque lógicamente una manifestación tácita ya hay que analizarla con un poco más de detalle, ¿no? Pero bueno, creo que queda claro el concepto. Al final, la última de las causales de interrupción es el emplazamiento judicial. Nosotros analizaremos cuando estudiemos el derecho tributario formal que existe una vía procesal, un juicio que la administración tributaria tiene específicamente regulado para cobrar los tributos frente a los contribuyentes, que es el juicio ejecutivo fiscal, y que una vez que se presenta la demanda, para iniciar el juicio ejecutivo fiscal, el Poder Judicial lo que hace es emplazar al demandado, emplazar en este caso al contribuyente y, en otras palabras, cuando le llega ese emplazamiento al contribuyente por la iniciación de ese juicio ejecutivo fiscal, allí se interrumpe la prescripción, reabriendo un plazo de 5 años para la administración tributaria. El artículo 40 establece la posibilidad de suspensión del plazo de prescripción. Aquí hay una hipótesis diferente. Aquí, cuando ocurre un acto suspensivo, ya no se reabre un plazo de 5 años, sino que opera como una suerte de pausa, imaginémoslo así, ¿no? Está corriendo el plazo de 5 o 10 años y en un momento se pausa porque ocurre un acto suspensivo. Cuando se resuelve el acto suspensivo, se despausa ese plazo y lo que ocurre es que seguirá transcurriendo hasta llegar al 5.º o 10.º año, pero se computará lo que ya transcurrió, ¿sí? En estos casos, las causales de suspensión previstas en el artículo 40, que también remito a su lectura, son los recursos administrativos, la presentación de recursos administrativos por parte del contribuyente, frente, lógicamente, a la obligación tributaria que debe afrontar, por ejemplo, por estar cuestionando su monto, por estar cuestionando su existencia, o la presentación de acciones de nulidad o de acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Estas dos causas o dos causales suspenden el plazo de prescripción y una vez resueltos los recursos administrativos o habiendo sentencia del TCA respecto de la acción de nulidad, el plazo vuelve a activarse, vuelve a avanzar y se toma en consideración lo ya transcurrido. Respecto de las obligaciones accesorias, como decíamos, intereses, recargos y sanciones, también se interrumpen y también se suspenden por las mismas causales que generaron la suspensión o interrupción de la obligación principal.